Shalom familia, gracias por acompañarnos en la última clase del Tratado Shekelim. En esta clase vamos a estar cubriendo el capítulo 8 y el capítulo 7 del tratado, los dos últimos capítulos, que son muy interesantes. Hay bastante información para compartir. Vamos a estar tocando algunos puntos muy importantes de estos tratados y además, como siempre, vamos a tratar de hacer algunas conexiones con el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo. Recuerden, la última clase hicimos una conexión muy buena, muy importante. Es más, yo creo que ahora, una vez que leímos el Tratado de Shekelim, comprendimos la administración del templo y ahora leíamos, como leímos la clase pasada, Lucas cuando nos relata a Yeshua que levanta la vista y ve a la viuda echando a las dos blancas en el arca de las ofrendas. Ahora que conocemos la administración del templo, la ubicación geográfica, en donde exactamente, miren, estudiando el templo, la clase pasada, pudimos determinar el lugar exacto en el cual Yeshua estaba con sus discípulos y nos dio una gran enseñanza usando el vocabulario del templo, usando un utensilio del templo. Él nos dio una gran enseñanza. Entonces, wow, qué importante familia que es estudiar el templo. Ahora entendemos por qué Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12, nos dice a casa de Israel, a nosotros, a vos, a mí, que estudiemos el templo. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros nos arrepentimos, tenemos un corazón realmente avergonzado por el mal camino que llevábamos, nos vamos a enfocar en estudiar la casa de nuestro Dios. ¿Por qué? Ya hemos visto algunos motivos, obviamente recuerden que venimos hablando del templo hace bastante, venimos cubriendo algunos tratados que la verdad han sido de gran bendición porque nos han enseñado a entender el funcionamiento del templo y a entender por qué Pablo le dice a los corintios, ustedes como comunidad son el templo del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Y eso, obviamente, al ver muchos aspectos del templo, los podemos aplicar a nuestras vidas y nos permite también madurar a nivel espiritual. Pero también ahora hemos podido tener también una noción del contexto y al entender, por ejemplo, en el lugar en el que estaba Yeshua y la viuda de las dos blancas, ahora el mensaje tiene otra connotación, tiene otra dimensión. Ya nos podemos imaginar hasta en el lugar donde estaba y podemos entender la esencia de los mensajes de los escritos del primer siglo. Así que, wow, ha sido increíble poder transitar juntos por todo este tratado Shekelim, hablando de la administración del templo. El Eterno nos permita muy próximamente poder iniciar con otro tratado, continuando con la línea de la administración o el funcionamiento del templo, y seguir aprendiendo y haciendo estas conexiones que nunca se nos había ocurrido de conectar el funcionamiento del templo con los escritos del primer siglo. Así que vamos a comenzar con el capítulo 8, no vamos a ir al 7, sino que necesito que vamos de atrás para adelante, vamos a ir de atrás para adelante, cubriendo primero el capítulo 8, ya que esto nos va a dar en el capítulo 8 una idea de un tema que estuvimos cubriendo en el tratado Midot. Recuerden que hay una clase en el tratado Midot que hablamos sobre el velo, el paroquet, el velo que está en la entrada del edificio principal del templo. Lo vimos con detalles, pero no teníamos esta información, familia, de cómo se manipulaba el velo cuando había algún tipo de contaminación ritual. Entonces, vamos a ir a la Mishnah. Voy a compartirles la Mishnah que vamos a estar usando. Obviamente, recuerden, estoy usando la versión William Davidson, edición en inglés, traducida vía Google, porque es un poquito más fácil de entender de la página cefaria.org. Los enlaces van a estar abajo en la cajita de descripciones del video para que ustedes puedan eh, tener esta herramienta familiar. Con el tema de la Mishnah es muy bueno porque no solo tiene, como les digo, una otra versión de la Mishnah que no sea la Carlos del Valle, que obviamente la Carlos del Valle tiene un español muy antiguo, fue escrita hace muchísimo tiempo, en el siglo XVIII, siglo XIX, entonces es algo que la verdad tiene es un poquito complicado porque el vocabulario no es muy conocido en este siglo, entonces tenemos esta versión que es la William Davidson en inglés, pero que se puede traducir vía Google de forma automática en la página de Cefaria. Es mucho más fácil, tiene un poquito más de información. Y no solo eso, está el comentario también en inglés del doctor Joseph, que es muy bueno, que también lo hemos estado usando en los primeros capítulos,
que también lo pueden usar de forma gratuita en cefaria.org, ¿ok? Entonces vamos a ir al capítulo 8. El capítulo 8 es bien interesante porque el capítulo 8 nos va a dar un resumen de ciertos aspectos que tienen que ver con la pureza ritual de los objetos que se encuentran en el templo o en Jerusalén en función al templo. Por ejemplo, nos va a estar hablando sobre los cuchillos que se usan, las navajas que se usan para hacer el acto de Shejitá, tienen todo un protocolo. Cuando acá nos explica un poquito más la manipulación de esos artefactos que se usan en el servicio del templo y qué se hacía con ellos cuando entraban en contacto con alguna impureza ritual o estaban ritualmente impuros. Y había, por ejemplo, todo un procedimiento. Pero, como yo les digo, hay un tema que cubrimos, que le dedicamos una clase directamente en el tratado Midot, en el tratado que habla sobre las dimensiones del templo, que fue del paraoquet, del velo, en donde vimos su confección, el diseño, gracias al Moredgar Ramos, que nos compartió la información de un estudio que él hizo exhaustivo sobre cómo era, cómo se confeccionó la cantidad de hilos. O sea, fue increíble poder conocer a más a detalle ese utensilio o ese velo que estaba en el templo, que es el que se rasga. Y obviamente pudimos ampliar un poquito más sobre eso. Pero hay un dato que quiero agregarlo ahora, porque justamente en el Tratado Shekalim, como vemos, no solo nos está hablando de lo que es el medio ciclo de plata, sino que también incluye temas como la impureza ritual de los objetos que se usaban en el servicio del templo. Y también algo que habíamos visto también en la clase pasada, qué sucede cuando alguien encuentra dinero en el templo. O sea, hay muchos aspectos administrativos que el Tratado Shekelim está hablando. Se llama Tratado Shekelim, pero en sí está hablando sobre la administración del templo, de algunos aspectos que son importantes. Entonces, vamos a ir al capítulo 8. Si lo tienen, vamos a leer el párrafo 4. Obviamente todo lo que es el párrafo 2, párrafo 1, párrafo 2. Está hablando de distintos utensilios que se usan. Por ejemplo, en el párrafo 3 está hablando sobre los cuchillos, cuando encuentran una impureza ritual, qué sucede con ellos, cómo se hace, cómo se purifican. Pero hay algo que me llamó la atención a mí, que es el párrafo 4. Está hablando sobre la cortina, que es el velo. Miren lo que dice. Con respecto a una cortina que se volvió ritualmente impura debido a una fuente secundaria de impureza, dado que su impureza ritual se debe a la ley rabínica y no a la ley de la Torá, no hay necesidad de quitarla del templo. Más bien, está sumergida dentro del templo y se seca al exterior del patio, para sumergirlo. Se puede volver a traer al patio inmediatamente. O sea, vemos que hay algunas cosas que cuando nosotros empezamos a ver lo que da contaminación ritual, vamos a ver que hay contactos por algún insecto o hay alguna contaminación indirecta sobre el velo. Acá estamos hablando sobre el paroquet. ¿Qué va a suceder? Se lava, se deja secar en un lugar en particular del templo y se vuelve y se coloca en el mismo día. Pero miren lo que dice, dado que es ritualmente impuro solo según la ley rabínica, no hay necesidad de esperar hasta la puesta del sol antes de devolverlo. Pero si se vuelve impuro debido a una fuente primaria de impureza, ahora, ¿cuáles son estas, podemos decir, estas fuentes primarias de impureza? Puede ser por el contacto del cadáver de un insecto o de un animalito que sea impuro. Obviamente recuerden que esto está todo al aire libre. Es muy probable que pueda haber en algún momento algún animalito de estos. Entonces, ante ese escenario, se considera que el velo está en una condición impura. Miren, por ejemplo, entró en contacto con el cadáver de uno de los 8 animales rastreros que confieren impureza según la ley de la Torah, o sea, de acuerdo a lo que dice la Torah. Se sumerge fuera del patio y se extiende para que se seque en la muralla. Este es el muro bajo que rodea el patio del templo y los edificios dentro del templo. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué lugar es este? Dice que es una muralla baja que rodea el patio del templo y los edificios dentro de él. Vayan pensando, familia, porque lo vamos a ver en la app, que tenía un nivel de santidad más bajo que el patio. El motivo de esta política es que se necesita que el sol se ponga allí.
La inmersión no confiere pureza ritual a un objeto que se volvió impuro según la ley de la Torá hasta después que se haya puesto el sol. Y si esta cortina fuera nueva, se extiende a secar sobre el banco, luego lugar prominente en el monte del templo para que el pueblo vea su artesanía y perciba su belleza. Ok, miren qué interesante. Nos está diciendo que el velo, si contrae una impureza, digamos, indirectamente, algo que no está contemplado en la Torá y que, digamos, la ley oral o la ley rabínica dice que eso contrae impureza, ¿qué se hace? Se lava, se deja secar y se cuelga en el mismo día. Mientras que si hay un contacto, por ejemplo, como dice, con alguno de los 8 animales rastreros, por ejemplo, con el de un lagarto, de un reptil, el cadáver de un reptil, tocó el velo un animalito muerto, un reptil, una lagartija, un lagartito muerto, ¿qué hace? Eso ya tiene una contaminación directa, entonces tiene que estar este proceso de protocolo del baño ritual del objeto y dejarlo hasta la noche para que una vez que caiga el sol recién se declara puro, ritualmente puro, ¿ok? Entonces, ahora nos dice que hay dos casos. Hay un caso en el cual se contrae la pureza ritual, eh, que es por un contacto directo y se deja secar en un lugar. Dice que es una muralla que está alrededor del templo, del patio del templo y alrededor de los edificios. A ver, familia, si han estado en el tratado también, ya han hecho también la asignación de complementar el tratado Midot, perdón, junto con este estudio, se van a dar cuenta. Acá nos dice mi hermana el Soreg y está cerca el Soreg. Miren, familia, voy a ir a la app del templo y estoy justamente en el lugar donde está. Esto que está acá, estamos dentro del área de los 500 por 500, ¿ok? En esta área aquí estaban los gentiles. Acá hasta acá podía llegar todo el mundo. Gentiles, israelitas llegaban hasta acá. Esta murallita que vemos acá es lo que dice nuestra hermana que se llama el Sorek, que es una muralla que separa los gentiles del pueblo de Israel, en donde solamente podían cruzar hombres y mujeres y niños y niñas de Israel, israelitas. Pero dice que hay un muro pequeño. ¿Cuál es este muro pequeño? El muro pequeño es esta, miren, esta plataforma que vemos acá justamente, que se llama el Heil. Esto que está acá. Esta parte de acá se llama el Heil. Esto que estamos viendo todo acá. Que por debajo de esto habíamos visto en el tratado Midot que había todo un sistema de túneles para el funcionamiento del templo. Bien, entonces, cuando el velo contraía una impureza ritual de forma directa, se lavaba y se extendía justamente en este sector, familia. Dice que es una muralla que está alrededor del patio del templo y que también alrededor de los edificios del templo. ¿Ok? Recuerden que aquí en el sector sur hay dos edificios. Este que está aquí, que es el Sanedrín, y este que está allá, que es lo que es la Cámara del Tesoro. Entonces, entre estos dos edificios se extendía sobre esta plataforma que en donde estamos caminando, se extendía el velo en el suelo. ¿Por qué en este lugar? Porque miren, la ubicación geográfica está al sur del templo, pero se extiende del lado oeste a este. Entonces se aseguraban que en todo el momento el sol diera sobre la cortina, sobre el paroquet, sobre el velo. Entonces esto aseguraba que se secara y que se cumpliera el precepto de que al caer el sol, o sea, recuerden, el sol sale por el este, miren, justo, da por el este, va a dar el sol justamente por todo el velo hasta la caída del sol por el oeste. Entonces, se aseguraban de que el velo estuviera expuesto la mayor cantidad de tiempo al sol y que también se cumpliera que al caer el sol se convirtiera ritualmente puro. Entonces, una vez que se había cumplido eso, levantaban el velo y lo colocaban de nuevo en su lugar. Y algo que habíamos aprendido, que para mover este velo era necesario 300 sacerdotes. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, imagínense lo grueso, lo grande que era este velo y todo esto lo vimos en el tratado
Midot, perdón, que hablábamos sobre el velo. Entonces, ya tenemos una ubicación, ya sabemos qué es lo que sucedía con el velo cuando contraía una impureza, cuando lo lavaban, en dónde lo dejaban secar. Pero dice también que cuando era nuevo el velo, también había que hacer un ritual de purificación para colocarlo. Y dice que en este caso, el velo se colocaba en un sector del templo que todo el que visitaba el templo, sea judío, sea israelita, sea gentil, pudiera ser visto semejante obra maestra, semejante artesanía lujosa, porque habíamos visto que estaba con entramados de oro, o sea, era increíble poder ver eso y pudimos tener una dimensión cuando hablamos del velo en el Tratado Midó. Se coloca en un lugar que es visible. De acuerdo a varios comentarios, menciona que el lugar en el cual se ponía era sobre el techo que estamos viendo justamente enfrente nuestro. Ese edificio que vemos allá que sobresale, que es el pórtico real. Sobre el techo del pórtico real se extendía, de acuerdo a algunos comentarios, es muy posible que el velo se colocara cuando era nuevo. Recuerden que se cambiaba cada una o dos veces al año, se cambiaba. Entonces, cada vez que se iba a hacer el cambio, se exhibía el velo de tal forma, y acuérdense que el velo era grandísimo, era enorme el velo, y se colgaba en el edificio, de acuerdo a algunos comentarios, del pórtico real sobre el techo, que colgara, para que todo el mundo pudiera apreciar la maravilla de ese velo, que Flavio Josefo lo describe, que es como ver los siete cielos. Era increíble, era una cosa que no lo podemos imaginar y que, bueno, nuestro Moré y hermano Edgar Ramos hizo un gran trabajo de tratar de dimensionar lo que se describe de acuerdo a los historiadores del primer siglo y wow, la verdad que es increíble. Entonces, ya sabemos un poquito más de cómo funcionaba lo que es básicamente cuando el velo era cambiado. Es una información que estamos agregando a lo del tratado Midot del velo, que hablamos el capítulo que hablaba sobre el velo. O sea que increíble, familia. Entonces, este es uno de los puntitos que más me llamó la atención del capítulo 8 para poder ampliar y poderlo ver con nuestros propios ojos, tener una dimensión cómo era la manipulación y qué sucedía, por ejemplo, con algún objeto que estaba en funcionamiento o al servicio del templo para cuando contraía una impureza ritual, cómo se manipulaba y qué se hacía. En este caso, vemos que se hacía todo este protocolo que quedaba a la vista, que obviamente si era una cuestión de pureza ritual y ya estaba en funcionamiento el velo, entonces no se sacaba fuera del Soreg, sino que se ponía entre el Soreg y el templo, en el Heil, en esa plataforma que tiene un nivel de santidad para que solamente el pueblo de Israel pudiera contemplarlo. Pero cuando era nuevo, se colocaba en el techo, de acuerdo a algunos comentaristas, del pórtico real para que todo el mundo, todos los que visitaran el templo, pudiera ver. Recuerden que los gentiles ellos nunca podían ver el velo, no podían llegar a la puerta Nicanor y poder ver por única vez el velo, porque los extranjeros, los gentiles, no cruzaban de la muralla llamada el Soreg, la pequeña murallita que habíamos visto recién, que hacía la separación. Entonces era una gran oportunidad y por eso se dice también que el templo era una de las maravillas del mundo antiguo, que todo el mundo que visitaba Judea quería ir por una vez en su vida a visitar el templo. Por más que no creyera en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no fuera israelita o no sea un converso, iba y visitaba lo mismo el templo. Era una de las grandes maravillas del momento. ¿Ok? Entonces, es algo bien interesante, algo bien importante que lo pudimos ver ahora. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo los invito a que sigan y lean el capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 7. En donde, en el capítulo 7, vamos a ir al capítulo 7. En el capítulo 7, entre los párrafos 6 y 7, va a estar hablando básicamente sobre algunos o algunas leyes. En el capítulo 7, párrafos 5, 6 y 7, va a estar hablando sobre algunas leyes adicionales con respecto a lo que es el funcionamiento del tribunal, con respecto a ciertas decisiones que toma con la administración del templo. Vamos a ver también que se va a estar hablando sobre qué pasa cuando un gentil
trae un holocausto, cómo lo debe presentar, en qué lugar lo presenta. O sea, nos está dando detalles como, por ejemplo, estas cuestiones administrativas que quizás no teníamos en cuenta. Y esto lo podemos conectar con Felipe el Etíope cuando va al templo. Cuando el etíope, en la historia que Felipe le habla al etíope, cuando el etíope sale, dice que el etíope estaba regresando de Jerusalén, iba leyendo el libro, el Sefer de Isaías, y sale al encuentro Felipe y le comenta sobre las buenas nuevas. Entonces ahora sabemos que el etíope es muy probable que él estaba entregando una ofrenda. ¿Por qué? Porque los extranjeros solían venir a Jerusalén y traían una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de holocausto, porque estaban o en el proceso de conversión o simplemente eran extranjeros que reconocían, como dice Salomón cuando dedicó el edificio del templo, la primera dedicación del primer templo, en donde dice que cuando un extranjero conociera el nombre del Eterno, las proezas que el Eterno hizo y reconociera que el Eterno es el único Dios sobre toda la creación, extendería sus manos hacia el templo y oraría y el Eterno escucharía a ese extranjero. Obviamente que si eso sucede, el extranjero mostraría gratitud a ese Dios que él conoció de oídos y traería una ofrenda. Entonces, lo que tiene que ver el capítulo 7 con el párrafo 5, 6 y 7 tiene que ver con estas leyes adicionales administrativas, en donde está esta ley que habla sobre los extranjeros y nos da una idea del por qué el etíope estaba, el eunuco etíope estaba en el templo en un día de festividad, porque es muy probable que, como dice aquí, muchos extranjeros gentiles venían y traían sus holocaustos con sus libaciones y había un lugar que le recibían los sacerdotes sin que ellos tuvieran que cruzar el Sorek, ellos les recibían la ofrenda y la presentaban en el nombre de este extranjero. ¿Ok? Entonces, yo los invito a que lo leen y que profundicen un poquito más. Pero quiero continuar con la temática de la clase pasada. Recuerden que la clase pasada terminamos con el capítulo 7, párrafo 1, que nos estaba hablando con respecto a lo que es cuando una persona encuentra dinero. Y estaba hablando sobre la persona que encontraba dinero entre las urnas de ofrendas en el atrio de las mujeres. Y esto nos permitió ubicarnos, ya que aquí se nos da una ubicación y de acuerdo al diagrama que habíamos visto, que nos había compartido en nuestro Moré Rico, de la Mishnah que él tiene, que tenía justamente ese comentario, aprendimos y nos ubicamos en cuál de esas urnas Yeshua estaba. Entonces, es interesante porque el capítulo 7 no solo nos va a hablar de personas que encuentran dinero entre las arcas, sino que también, por ejemplo, en el párrafo 2 nos va a hablar sobre personas que encontraron dinero entre el mercado. Recuerden que habíamos visto que había un mercado en donde habían la venta de animales para las ofrendas y los cambistas. Entonces, bien interesante porque en este lugar también había posibilidad de que uno perdiera el dinero y ahora la situación o el escenario es qué sucede cuando una persona o alguien encuentra dinero en este sector de los comerciantes. ¿Qué hace esta persona? Y bien, habíamos visto un precedente que cuando alguien encuentra dinero en el templo, no hace la gran latinoamericano, la que hacemos siempre, oh, qué bendición, al bolsillo, encontré $50, oh, qué bendición, no hay nadie cerca, le pongo el piecito encima, lo junto y me lo llevo al bolsillo. En el templo no se podía hacer eso. Había que ir al tribunal y el tribunal, de acuerdo a la situación en la cual uno encontraba el dinero, le iba a decir qué tenía que hacer, por ejemplo, si era en el sector del atrio de las mujeres. Ahora, ¿qué sucede cuando el dinero es encontrado en el sector de los comerciantes? Y hay algo que los sabios dicen y enseñan en el capítulo 2, es que si el dinero se encuentra dentro del tiempo de una festividad, o sea, ellos cuando hablan de tiempo de la festividad, por ejemplo, de Pesaj o panes sin levadura, dice que si el dinero es encontrado en el lapso de 30 días, o sea, de Pesaj 30 días hacia atrás, ese dinero se considera sagrado. Y quien lo encuentra no se lo puede quedar para él, sino que tiene que usar ese dinero y comprar una ofrenda de paz.
y presentar una ofrenda de paz con su libación, con la harina y con el aceite. O sea, miren lo que pasa. Si yo encuentro dinero, se asume que como es dentro del tiempo de festividad que va desde, por ejemplo, del 15 de Nisan hasta, mejor, empieza el tiempo de la festividad, es el día de Pesaj y 30 días antes. ¿Por qué 30 días antes? Porque los sabios dicen que ellos enseñaban 30 días antes, empezaban a enseñar sobre el Pesach, sobre la festividad, sobre lo que las personas tenían que hacer. Entonces se estimaba de que las personas ya estaban en conocimiento, entonces había apartado ese dinero para comprar su ofrenda, por ejemplo, el corbán de Pesach, para llevar su corderito de Pesach. Entonces, si se encuentra en ese lapso de los 30 días posterior al día de Pesach, el dinero se considera que es santo, que es sagrado y que fue apartado para el cordero de Pesaj. Entonces, la persona se dirige al tribunal y el tribunal le va a decir, ok, se encontró ese dinero, obviamente la persona tiene que, como va al tribunal, llevar testigos, decir dónde lo encontró, cuál fue la circunstancia, y los jueces le van a decir, ok, presente con ese dinero, vaya y compre una ofrenda de paz y obviamente tiene que agregarle lo que es la libación del vino, el aceite y la harina. Y presenta junto con su ofrenda de pesas una ofrenda de paz. Y en el caso de que el dinero fuera encontrado en el sector de los comerciantes, fuera del tiempo de una fiesta, en cualquier día del año, que no tenga que ver dentro de ese periodo de 30 días que comprende antes de una festividad, el dinero se consideraba no sagrado o común, entonces la persona tenía que ir, presentarse al tribunal, hablar con los jueces y los jueces le daban la sentencia que podía usarlo para cualquier otro fin o si quería podía presentarlo como ofrenda en el templo a voluntad de la persona, ¿ok? Pero siempre se tenía en cuenta esto. Bueno, a ver, estamos cerca de una festividad, entonces si está cerca de una festividad, se considera que el dinero es sagrado, fue apartado para comprar una ofrenda, entonces el único propósito que se puede usar ese dinero es para presentar una ofrenda en el altar. Y se le da la bendición a la persona que encuentra que agregue a sus ofrendas una ofrenda de paz. Y recuerden que esta ofrenda Shelamín de paz es la que se comparte. Se comparte con el altar, se comparte con el sacerdote y con lo que queda, queda para la familia que lo presente y lo puede disfrutar en un gran banquete. Y esto se hacía generalmente en la temporada que se presentaba el segundo diezmo de los animales, que se vendía el animal, yo traía el dinero a Jerusalén, compraba el animal, lo presentaba como mi ofrenda del diezmo y obviamente yo podía participar de la comida de ese diezmo con toda mi familia sin olvidarme del levita, del extranjero, de la viuda y el huérfano. ¿Okay? Entonces miren qué bendición. Pero vemos que no se puede hacer la gran latinos de quedarnos, si nadie nos ve, guardármelo y decir, ay, gracias papi, gracias padre por la bendición. Y no, miren todo el protocolo familia, así que cuando esté el templo tengamos cuidado y no hagamos eso, ¿ok? Pero bueno, es interesante ver cómo era toda esta manipulación del dinero. En el capítulo 7 párrafo 3 va a estar hablando sobre en el caso que se encuentren carnes. Como recién estábamos hablando, habían ofrendas que se presentaban y se compartían, como por ejemplo las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran todas las entrañas se quemaban como holocausto en el altar. La parte de la espalda o el espaldilla del animal quedaba en mano del sacerdote y el resto del animal se le entregaba porcionado a la persona que había llevado la ofrenda de paz para que lo pueda compartir con el levita, como les decía recién, con la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero y con toda su familia. Y esto se hacía en los tiempos de festividad. ¿Y cuáles son los tiempos de festividad? Panes sin levaduras, Pentecostés y tabernáculos, de acuerdo a lo que nos menciona Deuteronomios 16:16. Entonces, estamos viendo que en el capítulo 3 nos menciona que si uno encuentra algún pedazo de carne, un trozo de carne, en el camino, ya sea dentro del predio del templo o fuera del templo, hay un protocolo para seguir. En el caso de que, como dice aquí, se encuentre un pedazo de carne
dentro del área de la ciudad de Jerusalén o del templo, se consideraba que eso era parte de una ofrenda de holocausto. Entonces, ¿qué se hacía con esa carne que estaba dentro o que se había encontrado? Porque recuerden, yo podía llevarme los pedazos de carne si era una ofrenda de paz y se me cayó algún pedacito y alguien lo encontraba, tenía que ir a los tribunales, decir, encontré este pedazo de carne, ¿qué hago con él? ¿Por qué? Porque recuerden que si se encuentra dentro de Jerusalén o dentro de lo que es el predio del templo, se considera que era parte de una ofrenda. Entonces, ¿qué sucede? Los jueces le decían, ok, eso lo encontraste dentro, por ejemplo, del templo, ya sea una ofrenda que era por holocausto o era una ofrenda de paz, se tiene que dejar en un lugar específico que se descomponga y después era quemado fuera del campamento, fuera del templo, en donde se quemaban todas las ofrendas que habían sido descalificadas. Entonces eso es lo que nos menciona el capítulo 7, párrafo 3, cuando alguien encontraba un pedazo de carne dentro del ámbito del templo, de los edificios del templo, del atrio de las mujeres o el atrio de los gentiles. ¿Qué tenía que hacer? Presentarse a los líderes, a los jueces. Los jueces les dirían, ok, en este lugar que se queman podemos decir, las ofrendas que se descalificaron, que fuera del templo, tiene que ir, dejar ahí ese pedazo de carne, se va a dejar descomponer, una vez descompuesto, se quema junto con las ofrendas que fueron descalificadas. Y eso es fuera del ámbito del templo, que no hay un lugar específico, o sea, no, hasta ahora no tengo la información de cuál es el lugar específico fuera del área del templo en donde se quemaban estas ofrendas que habían sido descalificadas, ¿ok? Entonces, ese es un primer escenario. Ahora el segundo escenario que plantea el capítulo 7, párrafo 3, es cuando alguien encuentra en una zona periférica, está encontrando un trozo de carne. Y esto aquí me llamó la atención, porque da dos escenarios posibles. Un escenario es que yo voy caminando fuera del ámbito de Jerusalén. Cuando habla de zonas periféricas está hablando fuera de Jerusalén y encuentro un trozo de carne que es la pieza completa, por ejemplo, una pierna completa, un costillar completo de un animal, siempre estoy hablando puro, ¿ok? No animal impuro. Lean Levíticos 23, Levíticos 11, en donde vamos a tener la clasificación de los que son los animales puros y los animales impuros. Entonces, cuando yo encuentro piezas enteras de un animal que es puro, ya sea la pierna, el costillar, la cabeza, el cuello, la espaldilla, una mano delantera, no importa la pieza, sino que se entera, de acuerdo a lo que el tribunal enseña, es que el Gran Sanedrín, es que ese animal posiblemente fue muerto por alguna ave o por alguna fiera del campo, porque se encuentra la pieza completa. Entonces dice, eso no se puede consumir, eso no es kosher. ¿Por qué? Porque solamente las piezas enteras eran usadas para presentar como holocausto dentro del ámbito del templo en las festividades. Fuera del templo, nadie podía tener piezas completas de animal. ¿Por qué? Porque cuando era para consumo, la ofrenda, cuando le entregaban el animal, los que nos dice aquí la Mishnah y los comentarios, es que la carne que era para consumo, que era kosher, aprobada para el consumo, se porcionaba en partes pequeñas. Entonces, si yo estoy fuera del ámbito de Jerusalén, si yo encuentro una pierna de, podemos decir, de vaca, grande, entera, yo sé que no es kosher. Porque el tribunal nos enseña, el Gran Sanedrín nos enseña de que eso no es kosher. Es muy probable que un animal hubiera hubiera matado esa vaca y dejó solamente la pierna. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se deja descomponer, no se consume. Mientras que si yo voy caminando y encuentro pedazos de carne bien cortados, o sea, yo me doy cuenta cuando está cortado para consumo, pedazos más pequeños, entonces dice eso se puede consumir. ¿Por qué? Porque era carne kosher que pertenecía muy probablemente a una ofrenda de paz, a una ofrenda que podía ser compartida con todo el mundo, desde el levita hasta el extranjero que habita en tus puertas, dice en Levíticos capítulo 6, capítulo 7, que está hablando
sobre estas ofrendas. Perdón, hay que leer capítulo 1 al capítulo 7 de Levíticos para entender los 5 tipos de ofrendas y está hablando en los primeros 4 o 5 capítulos de Levítico sobre las ofrendas voluntarias, que una de ellas es la ofrenda de paz, ¿ok? Entonces eso me llamó mucho la atención porque, miren, no se podía hacer como uno quería. Yo no podía tomar decisiones como yo quería. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que todo lo que está relacionado con el templo es algo santo, son cuestiones de santidad. Que si yo tomo decisiones sobre eso, estoy haciendo sacrilegio. Por eso, si yo encontraba dinero, si yo encontraba un pedazo de carne, tenía que ir y hablar con el tribunal, exponerle la situación y ellos me iban a dar la sentencia de lo que yo debía hacer con lo que había encontrado. ¿Ok? No es que me lo podía quedar de forma automática para mí, sino que había todo un proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que está asociado al templo tiene que ver con santidad. Y quien profana eso está cayendo en Maal, en un delito de usurpación que era penado con la muerte. Y es algo que tenemos que meditar, familia, porque Ezequiel es muy claro con esto en el capítulo 44, cuando habla de que había muchos extranjeros que estaban haciendo las cosas santas que no debían hacerlo. Y estaban tratando de ministrar, y esto era algo que Ezequiel dice que exhorta a los sacerdotes de que en el capítulo 44, de que habían permitido que los incircuncisos, aquellos que no eran parte del pueblo, estuvieran haciendo cosas que eran sagradas, que eran apartadas para Aarón y su familia por estatuto perpetuo, y que también estaban tomando decisiones que no correspondían. Así que es algo que tenemos que meditar en eso. Entonces, hasta aquí vemos que el capítulo 7 nos está poniendo en estos escenarios en que si yo me encuentro una cosa, un objeto, dinero, carne, pero hay algo bien interesante. Y quiero que, por eso no quise profundizar en cada uno, porque quiero que nos dediquemos un buen tiempo a analizar lo que es el capítulo 7, párrafo 4. ¿Por qué? Porque este párrafo nos va a dar la conexión con los escritos del primer siglo. Y acá necesitamos tener algo bien en cuenta, familia, de que necesitamos conocer la geografía, la topografía de Jerusalén. No solo de Jerusalén, de Israel del primer siglo, por ejemplo, cuando nace nuestro Mesías Yeshua. Porque justamente aquí nos va a dar una idea de un lugar que es nombrado en la Biblia, que está asociado con los pastores que trabajan para el templo. Y está hablando sobre si yo encuentro un animal que anda perdido por el campo, hay una instrucción que hay que seguir en el caso de que yo encuentre un animal. Y esto nos va a permitir hacer una conexión con los escritos del primer siglo. Entonces, vamos a leer el punto 7.4, párrafo 4, que dice, si un animal apto para el altar fue encontrado extraviado desde Jerusalén hasta Migdal Eder. Ok, miren lo que está diciendo. Está poniendo un punto de referencia desde Jerusalén hasta Migdal Eder y hagan memoria dónde se usa este nombre de Migdal Eder. Y de manera similar, si fue encontrado dentro de esa distancia de Jerusalén en cualquier dirección, o sea que nos está dando que hay una distancia entre Jerusalén y Migdal Eder, que hay una circunferencia, podríamos decir, o un perímetro que se extiende desde Jerusalén a la misma distancia de Migdal Eder. Cualquier animal que sea encontrado dentro de ese perímetro, de esa cantidad de kilómetros, y vamos a descubrir cuántos kilómetros son, cualquier animal que fue encontrado en cualquier dirección que se encuentre a la misma distancia de Migdal Eder, dice, es un animal que vino de Jerusalén. Se entiende que era un animal para las ofrendas. La mayoría de los animales en Jerusalén estaban designados para ofrendas y presumiblemente este también lo era. Se presume que los hombres, acá dice hombres, pero en sí son los machos, son para holocausto, ya que solo se traen holocaustos machos, o sea, se traen animales machos para holocausto. Mientras, si es hembra, era para ofrendas de paz, ya que era permitido traer ofrendas de paz femeninas o hembras.
Rabí Yehudá dice, un animal que es apto para la ofrenda pascual, es decir, un cordero o un cabrito de 1 año de edad, se presume que es una ofrenda pascual, siempre que se encuentre dentro de los 30 días anteriores a la fiesta de Pascua. Esto nos viene a aclarar un poquito lo que estábamos hablando de cuando uno encontraba dinero dentro del tiempo de una festividad. 30 días antes se consideraba que era parte de la fiesta. ¿Por qué? Porque 30 días antes se empezaba a enseñar sobre qué es lo que se debía hacer en Pascua y todo el mundo procuraba, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, conseguir su cabrito para la Pascua. Entonces, si yo dentro del radio entre Jerusalén y Migdal Eder, en un radio que es aproximadamente de 11 kilómetros, yo encontraba un cabrito, ese cabrito yo lo podía tomar para mi propia ofrenda de pesa. Obviamente tenía que ir al tribunal y obviamente hacer saber esto y el tribunal iba a dar la sentencia, como dice Rabbi Yehudá, eso se va a usar para una ofrenda de pesa. Pero si era otro tipo de animal, entonces había que ver si era para holocausto o para ofrenda de paz, dependiendo si era hembra o macho. ¿Ok? Entonces esto es bien interesante, porque esto nos va a conectar con los escritos del primer siglo. Bueno, vamos a ir a algunos versos bíblicos, porque vamos a ver dónde se menciona sobre Migdal Eder. Quiero invitar a mi hermano Gilberto, si está por aquí, mi hermano Gilberto, aquí está, que pueda leer Génesis del capítulo 16 al capítulo 21. Sí, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Aquí dice que primera vez que se menciona Migdal Eder es en la historia de Jacob cuando entierra a Raquel. Dice que la entierra cerca de Belén y él coloca su tienda más allá de Migdal Eder. O sea que acá nos está dando una idea geográfica del lugar donde se encuentra y hasta qué punto está tomando, en este caso en la Mishnah, desde Jerusalén hasta Migdal Eder o hasta Belén. Ok, es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Ahora, no solamente lo va a nombrar en Ezequiel, sino que también lo va a nombrar en Miqueas. Vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo Miqueas capítulo 4, verso, vamos a leer del 6 al 10, si mi hermana Verónica Ríos lo puede leer. Si no, mi hermano Sedequiel o Sara, se lo pueden leer. Amén. Del 6 al 10. Exactamente, sí, Miqueas 4 del 6 al 10. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo,
y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí serás redimida, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Amén. Gracias, mi hermano. Miren, acá los comentaristas, de acuerdo a lo que nos menciona, miren, vamos a hacer aquí, vamos a aprender a usar un poquito lo que es este recurso de Sefaria. Aquí vamos a ir al comentario inglés de la Mishnah. Nos menciona que Migdal Eder es una ubicación exacta, no se sabe, pero que es mencionada tanto en Génesis capítulo 35, verso 21, como también en Miqueas capítulo 4, verso 8. Y está muy cerca de Jerusalén. Por eso está hablando en Miqueas, dice que está en el campo, la torre del rebaño, porque se entiende que en este lugar, Migdal Eder, era un lugar de pastoreo. Entonces, vamos a ir al mapa. Yo quiero que tengamos esto en mente. Vamos a ir al mapa para ubicarnos dónde queda Migdal Eder. Porque justamente en Génesis se nos está diciendo que está la tumba de Raquel, que está muy cerca de Belén. Entonces, vamos a ir a lo que es el, el mapa. Aquí está el mapa. Me salió bien, me salió bien, me salió bien. Acá está el mapa. Si vemos, acá arribita, voy a buscar el marcador. Vamos acá a cambiar de color, vamos a poner un rojito. Si vemos acá, miren, voy a agrandar un poquito más el mapa. Acá lo está. Miren, acá arriba está Jerusalén. ¿Ok? Pero ahora dice que Migdal Eder se encuentra a una X distancia de lo que es Jerusalén. Me tocó un poquito de trabajo, esto me tomó un poquito de trabajo porque tuve que buscar las coordenadas exactas donde está, a donde dice aquí abajo, miren lo que dice, la tumba de Raquel. Migdal Eder se encontraría aproximadamente por este sector donde dice Har Amor Yeshiva. Por aquí sería Migdal Eder. Pero dice que Raquel fue, obviamente, enterrada cerca de lo que es la ciudad de Belén. Acá vemos un poquito más arriba, vemos que Jerusalén, y aquí está entre la tumba de Raquel, que está acá, y Belén, en la región de Belén. O sea que desde Jerusalén hasta este punto es la distancia que va a comprender de este radio que está marcado en rojo, en donde si yo dentro de todo este radio encuentro un animal, se presume que ese animal era destinado para las ofrendas, sin importar el día del año en el que yo lo encuentro, excepto que fuese un corderito de un año y lo encuentro entre Pesaj y 30 días antes, entonces lo iba a tomar ese corderito como mi ofrenda de Pesaj, como mi cordero de Pesaj. Pero si yo encuentro un cordero o una cabra o un animal aquí que era apto para el sacrificio dentro de lo que está este radio, dentro de este radio que está marcado en rojo, que es aproximadamente entre Jerusalén y la tumba de Raquel y Migdal Eder, es alrededor de entre 7 a 11 kilómetros, o sea, un promedio, podemos decir, de 10 kilómetros a la redonda de Jerusalén. Cualquier animal que yo encuentre era para el sacrificio de los animales. ¿Por qué es esto, familia? Porque si nosotros leemos Josué capítulo 21 y Números capítulo 35 del verso 1 al 8, nos está hablando que a la hora de la distribución de la tierra, los levitas no tienen una tierra definida, sino que a los levitas, a la familia de Aarón, se le entrega también ciudades de refugio, pero no solo ciudades de refugio, sino que también se les va a entregar alrededor de todas las ciudades amuralladas una X distancia, que es aproximadamente en kilómetros, entre 8 y 11 kilómetros aproximadamente, alrededor de las ciudades amuralladas, un lugar de pastoreo para los levitas. Es decir, que todos los animales que se presentaban en el altar no eran comprados a cualquier ganadero, sino que eran comprados a los levitas que se dedicaban al pastoreo de ovejas o de cabras. ¿Ok?
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los escritos del primer siglo? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo que dice Lucas capítulo 2, párrafo 8 al 20. Y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Lucas capítulo 2 del verso 8 al 20. Mi hermana, si lo puedes leer. Sí, claro que sí. Gracias. Capítulo 2 del 8 al 20. Ok. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Yeshua el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria al Eterno en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando al Eterno por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Muchísimas gracias, mi Gracias. hermana. Ok, miren familia. Ahora, esto es increíble familia. Porque cuando nosotros hablamos de los pastores, nunca considerábamos que estos pastores eran levitas. O si lo hubiéramos considerado, nunca tuvimos la evidencia de dónde podemos nosotros demostrar y validar que estos pastores eran levitas. ¿Por qué? Porque como dice Josué capítulo 21 y Números capítulo 35 del 1 al 8, nos menciona sobre cómo se distribuyó la tierra, qué porción le tocó a los levitas. Recuerden que ellos les entregaron la ciudad de refugio, pero no solo la ciudad de refugio, sino que también les dejaron un área muy parecido a lo que es la distancia que hay entre las murallas de Jerusalén y lo que es Migdal Eder, exactamente, la torre del rebaño, como dice Miqueas capítulo 4, verso 8. Muy bien, gracias a mi hermano Sedequiel. O sea, ahí tenemos otra versión donde dice, la torre del rebaño es Migdal Eder. Migdal Eder, Belén, era un lugar de rebaños, de pastoreo, y estaba dentro del perímetro que se le daba a los levitas para que pastorearan las ovejas para criarlas, para presentarlas en el templo como ofrenda. Entonces, wow familia, ahora tenemos más información para demostrar el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua. ¿Cuándo fue? Obviamente sabemos que no fue el 25 de diciembre, sino que cuando estudiamos y vemos y entendemos el funcionamiento del templo, no solo nos va a decir cuándo nace Yeshua, sino que también nos va a decir quiénes son estos pastores. Dicen que eran pastores que estaban en la misma región. Si estaban pastoreando en Belén, entonces estos pastores eran pastores que trabajaban para el templo. Pastores que estaban dentro del área, trabajando dentro del área que se les daba a los levitas para que pastorearan y criaran los animales con todas las normas kosher, con todas las normas de apta ritual para que sean presentados en el altar, familia. ¡Wow! Ahora, esto a mí me sorprendió porque es interesante ver un patrón. Y yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención esto, porque dice que a quién se le aparecen los ángeles.
¿Quiénes son entonces ahora estos pastores? ¿Son cualquier persona? ¿Son cualquier pastor que trabaje en el campo? No, no son cualquier persona. Dios se manifestó de una forma visible, pero no a cualquier persona, familia. ¿Estos qué eran? Eran levitas. Por más que eran pastores, ellos eran levitas. Eran personas que trabajaban para el templo, eran personas que conocían la Torá y que aparte de ser pastores, su función ¿qué era, familia? De acuerdo a lo que dice Ezequiel con respecto a la función de los sacerdotes es enseñar lo que es santo, lo que es profano, lo que es limpio y lo que no es limpio. O sea, que ellos tenían que enseñar Torá. Entonces, tomando este precedente, ahora teniendo más en claro en nuestra mente la historia del nacimiento de nuestro Mesías Yeshua, en donde quienes tienen que ver exactamente, tienen, podemos decir, un poco más de santidad, no solo un poco más de santidad, ¿por qué? Porque vamos a ver un patrón que, y es posiblemente algo que tenemos que considerar, familia. Yo los invito a que lo consideremos y a meditar en esto, familia. Porque cuando hay una manifestación, a quienes se les manifiesta el Eterno visiblemente en los escritos del primer siglo, vamos a considerar, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? Ahora vemos que hay una manifestación del Eterno visible con estos pastores, que son levitas, no son cualquier tipo de persona, sino que son personas que tienen una reputación, tienen un rol, tienen un propósito y tienen una función. No solo a ellos. Vamos a ver que en los escritos del primer siglo se menciona muchas veces sobre apariciones de ángeles o manifestaciones visibles. Otra manifestación, familia, que se les venga a la mente, que aparezca ángeles en los escritos del primer siglo, familia. A ver, tenemos, ahora ya sabemos los pastores que son levitas. ¿A quién más? A Abraham, sí, pero no está en el primer siglo. En el primer siglo, familia. A Miriam, muy bien. A Joseph, cuando Joseph ya estaba por tirar la toalla y decir, ok, no sigo más con Miriam, se le aparece un ángel, ok. Entonces tenemos que meditar con, si entonces, si el ángel se le aparece a los levitas en el campo, ¿m? Primer siglo, mi hermano. Saulo de Tarso, sí, también. A Pablo, se me había confundido, familia. A Saulo, Pablo también. Ok, ¿quién es Pablo? ¿A quién más, familia? ¿A quién más se le aparece? ¿A quién más? A Zacarías. Lucas capítulo 1, en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Estaba presentando el incienso. Estaba en el servicio del templo. A Pedro y Silas en la cárcel. También, mi hermana, exactamente. Ok, a Pedro. Y eso está en Hechos capítulo 12, verso 7. A Pedro se le aparece un ángel. Ahora la gran pregunta es ¿quiénes son estas personas? ¿A quién más, familia? ¿A quién más se le aparece un ángel? Y que no era ni apóstol ni trabajaba en el templo. ¿A quién más, familia, se le aparece un ángel? A Cornelio, exactamente. ¿Y quién era Cornelio? Era un soldado romano. ¿Pero qué estaba haciendo este soldado romano? Estaba orando a la hora de la oración en el templo. Y no solo eso, sino que dicen, o sea, lo reconocían a Cornelio como un hombre justo, un hombre guardador de la Torá, por más que era extranjero, él guardaba la Torá, él guardaba los mandamientos de Dios, era Torá observante, siendo un soldado romano, y que hacía grandes dádivas al pueblo y que ayudaba a los judíos, y que los judíos lo respetaban por esa ayuda que ellos recibían de él, por más que era un soldado romano. Y por eso el Eterno escucha la oración de Cornelio. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio? Estaba haciendo las cosas según el modelo. Y se le manifiesta el Eterno como un ángel a una hora específica. Él estaba haciendo algo que se hacía en el templo y él era una persona temerosa de Dios, dice, al igual que Zacarías. ¡Wow! Entonces vemos que ahora teniendo todo este panorama, familia, de ahora sabiendo quiénes son los pastores que se les anuncia la buena nueva que ha nacido el Mesías,
y que ellos, dice que primero tienen, miren, es la misma actitud que tiene Zacarías en el templo. Dice que ellos tienen como un poco de miedo y cuando estos ángeles le hablan, ellos van y ven lo que les dice el ángel. Es más o menos parecido a la actitud que tiene Zacarías. Tienen miedo, pero se quedan porque entienden lo que está sucediendo. Ahora esto nos está dando posiblemente un patrón de cuando en estos personajes podemos decir algo que los caracteriza. No solo que eran levitas, sino que eran gentiles, personas comunes, pero que guardaban la Torá. Personas que obedecían los mandamientos, que hacían las cosas conforme al modelo. Y por eso el Eterno, en momentos, podríamos ver como de, podríamos decir, ¿cómo podríamos decir, amor? Como momentos de más límites, podemos decir, momentos límites, momentos de muy importantes o momentos de que se están por tomar decisiones extremas. Muy bien, gracias, amor. Decisiones extremas, como por ejemplo José, cuando él estaba por tomar una decisión extrema, ¿qué sucede? Se le aparece un ángel. Cuando está Pedro y Silas en la cárcel, cuando Pedro está en la cárcel, se le aparece un ángel, también es una cuestión extrema. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando al Eterno en un momento de angustia. Y eran personas temerosas de Dios. Entonces, podemos ver un patrón que si alguien dice, no, es que a mí Dios se me manifestó, o que Dios me dijo, familia, miren cómo el templo nos está enseñando ciertos patrones que tenemos que tener en cuenta y medir de acuerdo al modelo, familia. Hay posiblemente un patrón ahí que se está continuando, en donde los ángeles vienen a traer un buen mensaje, las buenas nuevas, como dice aquí mi hermano, resurrección, salvación, un mensaje de esperanza. Pero ahora, ¿qué sucede cuando estos ángeles se manifiestan a personas que no son de acuerdo al modelo? Vamos a ir al libro de Hechos, familias. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer del verso 20 al 25. Y mi hermana Verónica Río, ¿estás por aquí? ¿Puedes leer? Sí, pastor. Gracias, mi hermana. 12, 20 al 25. Del 20 al 25. Perfecto. Es que no encontraba mis lentes. Listo. Herodes estaba furioso con los de Zor y de Sidón, pero ellos se presentaron a él en una comitiva y después de ganarse el favor de Blasto, el camarero mayor del rey, pidieron la paz porque su región recibía provisiones del reino de Herodes. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les dijo un discurso. Y el pueblo aclamaba diciendo, es la voz de una deidad y no de un hombre. De repente lo hirió un mensajero de Adonai por no haberle dado la gloria a Elohim y murió comido de gusanos. El mensaje de Elohim crecía y se multiplicaba. Barnaba y Shaul volvieron a Jerusalén una vez cumplido su encargo y llevaron también consigo a Johanán, que tenía por sobrenombre Marco. Gracias, mi hermana. Miren, wow, una evidencia de lo que sucede Amén. cuando alguien que no va de acuerdo al modelo, miren lo que estaba haciendo acá Herodes, se estaba gloriando él mismo por lo que había hecho, por el acuerdo que había logrado, y él estaba arengando, o sea, estaba como incitando al pueblo, y el pueblo dice voz de Dios y no de hombre, o sea, wow. ¿Y qué dice el Eterno? Dice, y al momento un ángel del Señor lo hirió
por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Wow, familia. Eso es algo que a mí me sorprendió ver este patrón y al ver que, ok, cuando estamos hablando de los pastores que vieron el nacimiento de Yeshua, que supieron del nacimiento de Yeshua, no eran cualquier tipo de persona, sino que eran levitas, pastores que se encargaban de criar los animales. Miren la responsabilidad que tenían estos pastores. No eran cualquier tipo de persona, sino que eran personas que estaban abocadas al servicio del templo, que eran observantes de los mandamientos de Dios, que vivían una vida conforme al modelo. Y al empezar a analizar, teniendo este parámetro, y empezando a analizar otras manifestaciones en los escritos del primer siglo, como Zacarías, como Cornelio, como María y Joseph, como Pedro, como Cornelio, eran personas temerosas de Dios, personas que estaban haciendo las cosas en su tiempo, cosas que eran de acuerdo al modelo que establece que el templo, familia, el funcionamiento del templo nos da un modelo a seguir para nuestra vida diaria en cuanto a nuestra relación con Dios. Y ahora podemos entender esto, familia, y vemos que las manifestaciones de Dios pueden ser, si actúas de acuerdo al modelo, puede ser una gran bendición, pero si no actúas de acuerdo al modelo, es un gran peligro, es señal de juicio. Es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, y medir nuestra boca. No ser tan ligeros de labios y cometer el error que vemos que se comete o que cometíamos en el otro campamento. Que Dios me dijo, Dios me mostró, hablé con Dios. Familia, creo que debemos tomar esas cosas con muchísima cautela, con muchísimo cuidado, porque ahora que entendemos el funcionamiento del templo, el contexto bíblico en el cual están sucediendo estos acontecimientos, wow, son cuestiones, como dice acá mi hermana, cuestiones peligrosas y delicadas. Y necesitamos ser reverentes con eso, familia. Pero wow, es increíble ver ahora cómo el templo nos permite tener más información sobre, por ejemplo, el nacimiento de Yeshua. Él no nació en cualquier lugar. Ahora entendemos cuando también se dice que él es el Cordero de Pesaj. O mejor dicho, no es que es el Cordero, sino que su muerte simbolizó al Cordero de Pesaj. Obviamente, si era el Cordero de Pesaj, tendría que haber nacido dentro del ámbito de donde se criaban los corderos de Pesaj. ¿Por qué? Porque todo tiene un mensaje, todo tiene un porqué, familia. Entonces, ahora miren cómo ahora toma otra dimensión el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua. Ahora tiene otra dimensión. Está dentro exactamente, está dentro de los perímetros establecidos de lo que es los animales aptos para el servicio del altar. En donde podemos entender ahora que la conexión es que los animales que eran presentados en el altar eran un simbolismo, una sombra de lo que ha de venir, que es Yeshua. Y que ahora Yeshua va a ser tomada su muerte, va a ser explicada a través de metáforas con respecto a las ofrendas que se presentan en el templo. Esto es increíble, familia, porque ahora empieza a tomar otra dimensión. Podemos ver con una perspectiva más amplia y ahora entender un poco más a profundidad por qué se compara la muerte de Yeshua con los animales que se presentaban, con la sangre que se presentaba en el altar de estos animales. Ahora sabemos que estos animales eran criados por levitas, que se seguían normas muy estrictas de pureza ritual para la cría de estos animales. Eso un poquito lo hablamos en el tratado Tamid, en el tratado Midot, cuando hablamos sobre los corderos que se presentan en la mañana y en la tarde de la ofrenda continua, que se les daba de tomar hasta en cuencos de oro, se los revisaba. O sea, miren todos los detalles que hay en la cría de un animal para el templo, todos los cuidados que se tenían. Ahora miren qué interesante familia. Ahora hemos descubierto a través de estudiar el templo, hemos descubierto que el lugar en el cual Yeshua nació fue en Belén, en donde estaba la tumba de Raquel,
muy cerca en donde Abraham puso su campamento en Migdal Eder, que era un lugar de rebaños, como dice Miqueas capítulo 4, verso 8, y que esos pastores que trabajaban en esta zona, o en esta, o en esta, o en esta, alrededor de Jerusalén, se les aparece el ángel. Y no solo eso, sino que ven una manifestación de seres celestiales multitudinaria dando gloria y honra al Eterno. Y ellos dicen, ok, vamos a Belén. Vamos a Belén. Aquí. Y adoremos al Mesías. Wow, familia, cómo ahora cobra más sentido gracias al analizar y al estudiar el contexto del templo. Y hemos estado hablando sobre la administración del templo, familia. Y miren cuántas conexiones hemos hecho en este tratado Shekelim. Yeshua enseñando en el templo. Hemos visto también, ahora nos ha ayudado a conocer más detalles sobre el nacimiento de Yeshua. Hemos hablado un montón de versos que hablan sobre la recolección del medio ciclo. Yeshua, cuando paga el impuesto, que se dice el impuesto al templo, es una contribución anual que todo israelita debía hacer. Y ahora entendemos, miren, todo lo que pudimos aprender de eso. ¿Cuántos versos bíblicos hemos podido conectar durante estas 6 clases estudiando el Tratado Shekalim y los escritos de los primeros siglos? Familia, los invito a que sigamos estudiando el templo, que no lo descartemos. Recuerden que Éxodo capítulo 25, verso 8 nos dice un mandamiento. Si somos Torah observantes, si estamos aprendiendo y poniendo por obra los mandamientos, no podemos descartar este mandamiento. Que el mandamiento es, construirán los hijos de Israel, construirán un santuario para mí, para que yo habite con ellos y ellos habiten en mí. Procurar un santuario físico, familia, es un mandamiento de Israel. Y por eso necesitamos conocer el diseño, el funcionamiento, sus entradas, sus salidas, sus leyes, cómo se administraba. Tenemos que conocer todo esto. Porque en una Mishnah hebrea se le atribuye una frase a Esdras Kohanim que dice al sacerdote Ezequiel, Esdras, al sacerdote Esdras, a Esdras Kohanim, que dice él, qué vergüenza es que si nosotros no conocemos el diseño del templo, el día que se nos dé la orden de construirlo, qué vergüenza sería que no sepamos por dónde empezar. Entonces, familia, necesitamos esforzarnos, necesitamos aprender. Es parte de nuestro proceso de hacer un verdadero teshuvá. Y miren cuánto hemos estado aprendiendo, cuánto de todo esto que hemos hablado de la administración del templo, del diseño, de las festividades en el templo, de la ofrenda de la mañana del templo. O sea, cuánto hemos aprendido y cosas que podemos aplicar, principios que podemos aplicar en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Así que los invito a que sigamos aprendiendo, que sigamos aprendiendo juntos del templo y que el Eterno nos permita seguir ahondando más en estos temas y aprendiendo a reconocer el vocabulario del templo dentro de los escritos del primer siglo. Así que familia, ha sido un gusto poder compartir esta serie de estudios sobre el Tratado Shekelim. El Eterno nos permita próximamente comenzar otro nuevo tratado y que pueda ser también de gran bendición como lo ha sido este. Porque miren, hemos hecho cuántas. Vean cada uno de los estudios. Y en todos los estudios mínimamente una conexión hemos hecho con los escritos del primer siglo. Así que, familia, los animo para que podamos entender mejor los escritos de los evangelios, los escritos de los apóstoles, las cartas de Pablo. Necesitamos estudiar el templo. Porque miren, Pablo mismo usaba vocabulario para enseñarle a la comunidad de los corintios, vocabulario que provenía de la administración del templo. Así que familia, los animo a que vean la serie completa, aquellos que no la han visto, y que podamos seguir aprendiendo juntos. Así que familia, los dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro estudio o otra serie de estudios de los tratados de la Mishnah y la administración y funcionamiento del templo. Shalom familia,
Nos vemos.